Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Vamos a hablar hoy día junto a Francisco Aravena con un investigador que está trabajando y ha trabajado probablemente sobre uno de los tipos de cánceres más que más miedo da, ¿no? Que más preocupación generan, que más que se nos aparecen como más amenazantes, el cáncer cerebral. Que además, bueno, tiene algunas de sus manifestaciones que son tremendamente agresivas. Pancho, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias, Polo. Sí, nuestro invitado además en particular ha trabajado mucho en las células T reguladoras, ¿no? Que tienen que ver con el sistema inmune, con inmunoterapia en torno al cáncer. Me acuerdo, Álvaro, corrígeme si me equivoco, una vez que te presente, creo que fue el año 2018, si no me equivoco, que la inmunoterapia contra el cáncer fue como el descubrimiento científico del año. Que no fue un descubrimiento, pero era como ese año particularmente se registró avances muy significativos y siempre ha tenido un potencial muy reconocido, y siempre la pregunta ha sido, bueno, ¿cómo lo empezamos a aplicar, ¿no? Como lo que hemos descubierto. Estamos con Álvaro Yatzer, director de la Fundación Ciencia y Vida, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, del Centro Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, como tú mencionabas, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento oncológico. El año 2018 o 2019 fue reconocido como el avance más importante, ¿cierto? Y también recibieron el premio Nobel dos investigadores que descubrieron moléculas claves en el desarrollo de la inmunoterapia. Claro, esto era algo que obviamente se venía estudiando, se venía siguiendo. Tú probablemente había elegido esa ruta de investigación, ¿no? Pero el potencial, cuando uno escucha por primera vez como el principio de acción, en el fondo, incluso en teoría, es bastante revolucionario. Me gustaría que partiéramos de ahí, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer? Sí, en realidad yo empecé a trabajar en esta área durante mi doctorado, hace bastantes años. Hice mi postdoctorado en el Karolinska Institute en Suecia, estudiando las bases de la inmunoterapia. Y la revolución vino el 2011, cuando se aprobó el primer anticuerpo monoclonal que escuda a los linfocitos T, que son las células del sistema inmune que pueden eliminar a las células cancerosas. Y el 2015, donde también se desarrollaron las otras anticuerpos que le ayudan a nuestra respuesta inmune a defenderse del ambiente hostil que se genera en los tumores. Porque, perdón, Polo, pero sí. Lo que sucede normalmente en un cáncer, no sé si es como un denominador de todos los cánceres, pero es que burla de alguna manera el sistema inmune, ¿correcto? De alguna manera hay que entrenar el sistema inmune para que sí actúe contra aquellas células cancerosas que lo están de alguna manera eludiendo, burlando, ¿correcto? Claro, en realidad el sistema inmune está diseñado para atacar a las células cancerosas. Y normalmente lo hace, normalmente nos protege del cáncer. Pero cuando un cáncer se desarrolla, de alguna manera evade esta respuesta, ¿ya? Se camufla o apaga la respuesta inmune. Y eso han sido los descubrimientos clave para poder desarrollar la inmunoterapia. Se conocieron algunas moléculas que son como botones de apagado que están en la superficie de estas células T o linfocitos T que el tumor ocupa para apagar esta respuesta. Entonces, la primera tipo de inmunoterapia ampliamente usado son estos anticuerpos que protegen que no sean apagados estos linfocitos T. Como que le ponen un seguro al interruptor, por así decirlo. Claro, exacto. Como que le quitan el freno a la respuesta inmune para que ésta pueda ejercer su acción, que es justamente eliminar a las células cancerosas. Y este trabajo que fue publicado ahora en la revista Immunity, así se llama, ¿no es cierto? Así. Tiene que ver con un tipo específico de cáncer. Yo decía, uno de los cánceres más temidos probablemente. Sí.
Se trata de un trabajo que fue liderado por investigadores chilenos que están trabajando en Inglaterra, Sergio Quesada, que trabaja en el University College London, y Felipe Galvez, que trabajaba con Sergio, pero ahora actualmente está en la Universidad de Oxford. Felipe fue estudiante de doctorado mío y fue allá a seguir su camino en investigación, y ellos están estudiando a un tipo celular de linfocitos T, que son los linfocitos T reguladores, ya que ejerce una acción contraria a la deseada. ¿Ya? Los linfocitos T reguladores frenan la respuesta inmune, mientras que los linfocitos T efectores o antitumorales son los que combaten el cáncer. Entonces, muchas veces estos linfocitos T reguladores no permiten que nuestro sistema inmune pueda atacar el cáncer, y de hecho muchos tumores, como el glioblastoma, lo que hacen es reclutar y favorecer la producción de estos linfocitos T reguladores. Por lo tanto, este tipo de tumor no responde a esta inmunoterapia de la cual yo le hablaba, sino que por mucha inmunoterapia que tú pongas, siempre está el freno de otras células que están frenando esta respuesta. Entonces, el gran hallazgo fue que en este caso del glioblastoma, se desarrolló un anticuerpo que puede eliminar estas células T reguladoras, por lo tanto restablece el balance para que nuestro sistema inmune ahora sí ataque al cáncer con mayor eficacia. Y eso es específico, o sea, es esa digamos, esa acción de de las células T reguladoras, los linfocitos T reguladoras, ¿es específico de este tipo de cáncer y se da de manera distinta en otros cánceres? También se da su acción en otros cánceres, ¿ya? Yeah. Lo que pasa es que en otros cánceres, en general, cada cáncer tiene una serie de mecanismos que contribuyen a que puedan esta respuesta inmune actuar o no, ¿ya? Y en este caso hay muchos tumores que no responden a inmunoterapia. De hecho, en los cánceres que sí responden a inmunoterapia, como cáncer de pulmón, melanoma, solo una fracción de los pacientes responde, ¿ya? Un 30, un 40%, un número así como global. Y lo que se entendió por primera vez es que estas células T reguladoras juegan un rol súper importante en este caso del glioblastoma, ¿ya? Y al sacarlas se reacondiciona todo el microambiente tumoral para que el sistema inmune pueda actuar. No solo los linfocitos T, las células T, pero también otras células que son las que fagocitan, las que se comen a las células tumorales. Por lo tanto, hay siempre más de un tipo celular que esté involucrado en una respuesta inmune eficaz. Ahora, esto, cuando pensamos en terapias, y en general las terapias, la inmunoterapia contra el cáncer, siempre es personalizada, siempre requiere que, por ejemplo, se tome una muestra del paciente, se haga el trabajo de laboratorio y se vuelva a integrar al paciente, o hay cosas que se pueden, o terapias que se pueden desarrollar más a escala. De hecho, la mayor parte son terapias que no son personalizadas. ¿Ya? Estos anticuerpos monoclonales los venden en la farmacia, son inyectables y te lo pueden administrar dependiendo del tipo de cáncer en distintas dosis o en distintas frecuencias. ¿Ya? Por lo tanto, lo interesante es que estos mecanismos están presentes en distintos tipos de cáncer. ¿Ya? Estos anticuerpos anti-PD1 o anti-CTLA4 que fueron aprobados 2011, 2015, ¿cierto? Son anticuerpos que funcionan en distintos tipos de cáncer. Melanoma, cáncer de pulmón, cáncer renal, etcétera, ¿ya? Obviamente en algunos funciona más, por ejemplo, melanoma y cáncer de pulmón, porque tenemos más mutaciones y eso hace que las células cancerosas sean más distintas y más fácil de atacar, ¿ya? Que otros tipos de cáncer donde la célula normal y la célula cancerosa son muy parecidas y al sistema inmune le cuesta mucho. ¿Okay? Y, perdón. Sí, no, quería solo recordar que estamos conversando con el doctor Álvaro Yatzer, que es director de la Fundación Ciencia y Vida, investigador además de este centro que trabaja ahí en la Universidad San Sebastián. Ahí están ubicados ustedes en la ciudad empresarial. Sí. No, te quería preguntar en ese sentido cuánto ha avanzado la inmunoterapia hablaba yo al principio de cuando es como celebrado como avance del año,
se adjudica el premio Nobel, etcétera. Me acuerdo que una discusión importante ahí, por ejemplo, era esto es fantástico, pero todavía es muy caro. Requiere demasiado para paciente por paciente y por lo tanto, por eso te preguntaba lo de la escalabilidad terapéutica, ¿no? Porque ese es un punto importante cuando pensamos en acercar terapia a los pacientes, ¿no? Sí, de hecho, estas terapias son mucho más caras que las terapias convencionales, pero tienen la ventaja de que pueden funcionar incluso en estados avanzados de la enfermedad, donde quimioterapia, por ejemplo, solo te puede dar un aumento en la sobrevivencia de estos pacientes por unas semanas o meses, ¿ya? Entonces, a pesar de tener un precio mayor, se justifica, sí, claro, porque puede salvar vida incluso en estadio avanzado y con el tiempo los precios de estas terapias van a ir disminuyendo, ¿ya? Muchos de estas inmunoterapias están protegidas por propiedad intelectual, pero muchas de estas se van a ir terminando y se van a poder hacer bioequivalentes y por lo tanto los costos van a disminuir, ¿ya? O sea, podemos esperar como un futuro muchísimo más auspicioso al respecto, ¿no? Así es. Además están todas las terapias personalizadas que se están desarrollando, especialmente las terapias celulares. No sé si han escuchado hablar de los CAR T-cells, que son cuando uno no tiene suficientes linfocitos T o células T para atacar el cáncer, lo que hacen es tomar linfocitos T que están en la sangre, ¿cierto? Los modifican genéticamente con un receptor que ahora les da la información a los linfocitos T para ir a atacar el cáncer, ¿ya? Y esas terapias, aunque no se están usando en forma masiva en Chile, porque nos falta un marco regulatorio, que el ISP está justamente trabajando para poder desarrollarlo, sí también nos da otro tipo de alternativas, no solo basado en estos anticuerpos monoclonales, sino que también ahora en terapias celulares. Y esas sí son más personalizadas, porque en ese caso te toman las células tuyas, las modifican en el laboratorio, las multiplican en número y te las devuelven, te las administran después de estar modificadas. Y ese tipo de terapia es incluso más cara que los anticuerpos monoclonales. Y eso, perdón, ¿uno puede esperar que eso también, en todo caso, siendo más cara, también bajen de costo? Sí, porque es costo-beneficio, ¿ya? Estas terapias en cáncer hematológico funcionan súper bien. En cáncer hematológico que han fallado a todas las líneas de terapia, ¿ok? Entonces, a pesar de ser precios de cercano a 200 millones de pesos por el tratamiento, se da una vez y esto te podría mejorar, se estima que entre un 60 y un 80% de los pacientes tratados con este tipo de terapia celular responde y se beneficia clínicamente. ¿Y a qué nivel es ese beneficio y esa respuesta? ¿Es a nivel de desaparición, de remisión total? Hay muchos pacientes, no todos, pero hay muchos pacientes que tienen remisión completa y quedan libres de estos cánceres hematológicos como linfomas, leucemia, incluso mieloma múltiple. Y eso, me queda la duda de por qué razón, y a ver si se lo pudieras explicar, la terapia personalizada tiene o puede llegar a tener una mejor respuesta, digamos. Puede parecer bien obvio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el mecanismo que lo explica? En realidad no es que tenga mejor respuesta, ¿ya? En cáncer hematológico funciona súper bien esta terapia celular personalizada. Pero si la usamos en cáncer, en tumores sólidos, que son más del 90% de los cánceres, no funciona muy bien. Entonces hay mucha investigación tratando de entender por qué no funcionan tumores sólidos y cómo podemos mejorar este tipo de terapia en tumores sólidos. Ahora, la inmunoterapia en general se usa combinada con otro tipo de terapias más convencionales, digamos, para el cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama, antes de hacer un tratamiento, antes de la cirugía, se da como neoadyuvancia una combinación de quimio con inmunoterapia. ¿Ya? Y eso permite bajar la carga tumoral, generar una respuesta inmune en contra del cáncer, cosa que cuando se genere la cirugía, las pocas células remanentes tengamos una respuesta inmune en contra de esas células. Y no son, quimio e inmunoterapia no son contrarias, digamos, una de las... Tienen, sí. De hecho, nosotros estamos justamente estudiando el rol que algunas quimioterapias pueden tener en nuestro sistema inmune, ¿ya? Porque podrían
generar una baja de nuestra respuesta inmune a largo plazo. Claro, porque eso es porque independientemente porque la quimioterapia también ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero en general el problema de la quimio, si no me equivoco, es que no distingue una célula de otra, ¿correcto? Y por lo tanto puede estar dañando justamente la célula del sistema inmune, ¿correcto? Así es. Ya. Entonces, principalmente daña a las células cancerosas, pero también, dependiendo de la quimioterapia, tiene daño sobre células del sistema inmune. Doctor Álvaro Yatzer, director de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, Álvaro, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Sí, pues tenemos espíritu científico, por supuesto. Ya vienen las noticias con Benjamín Turner, nada personal con Josefina Ríos y Benjamín Turner también, ¿sí? Terapia Chilense con Arturo Fonten, Isabela Ninat y Pablo Ortúzar. Pasó en Duna con Nicolás Vergara. ¿Y después? ¿Qué viene después? Sintonía Crónica Biografía. Pues. Mira, la vamos a poner acá. Sintonía Crónica Biografía. Como todos los días. Como todos los días. Chao, chao.